Hoy en Negocios sobre Ruedas les voy a contar por qué es tan importante hablar para vender. Hola, yo soy Luis Eduardo Barón del Instituto de Negocios.com y en el día de hoy voy en un auto muy especial porque tengo un invitado muy especial. Estamos en este momento en un auto de lujo con un invitado de lujo. Don Álvaro Mendoza, ¿cómo estás tú? Muy bien, Luis Eduardo, muchas gracias por invitarme a tu show sobre ruedas. A mi negocio sobre ruedas. Estamos acá hoy por en tus terrenos, acá en el área de Lakewood Ranch. Veo que las vías están cerradas. Estamos conduciendo un BMW Álvaro 750i. ¿Te has dado cuenta del lujo de este vehículo? Absolutamente espectacular. Espectacular el auto, muy bonito, pero sobre todo pues la calidad, si te das cuenta, rueda perfecto, excelente. Es un modelo X-Drive deportivo, pero no vinimos a hablar del auto de la semana, vinimos a hablar del hombre de la semana y del año, don Álvaro Mendoza. Álvaro, en los últimos días he tenido la oportunidad de ver una promoción que estás haciendo sobre ofertas irresistibles y sobre todo sobre cómo presentar esas ofertas, porque lo que decíamos en el titular, ¿por qué es tan importante hablar para vender? Cuéntanos, ¿cuál es esa clave? ¿Por qué la gente tiene que aprender no solamente a hablar en público, sino a vender en público? Bueno, efectivamente, Luis Eduardo, y es precisamente porque hablar en público es la plataforma de marketing más poderosa, porque es donde tú tienes un mejor contacto con tu gente. Es un trato más personal, la gente te ve que eres un ser de carne y hueso. El grado de intimidad y de generación de confianza y credibilidad es mucho más alto cuando tú estás comunicando tus ideas hablando en público, bien sea persona a persona en una conferencia presencial o dando una conferencia virtual por internet. El grado de intimidad y de cercanía es mucho más grande, por lo tanto las conversiones son muchísimo más altas que si yo mandara quizás, por ejemplo, todo el tráfico a una carta de ventas o incluso a una videocarta de ventas. Las conversiones acá se disparan a otros límites. Hay muchas personas, por ejemplo, Álvaro, que son conferencistas, que son consultores, que son profesionales, doctores, etcétera. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces la gente estará diciendo, sí, bueno, yo no trabajo en internet, yo soy un consultor, o soy un doctor, o vendo seguros, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto de hablar para vender? Bueno, absolutamente todos estamos en el mundo de las ventas. Acá no se escapa nadie, así crean que no son vendedores, todos somos vendedores. Si tú le estás tratando de vender la idea a tu esposa de que haga o deje de hacer algo, o a tus hijos o a tus hijas, o si estás en un empleo tradicional y le quieres vender la idea a tu jefe de que te promueva o que te dé vacaciones, todos estamos constantemente vendiendo ideas. Y cuando estamos vendiendo esas ideas, lo estamos haciendo generalmente hablando en público. Entonces todos tenemos que tener esta habilidad. Ahora, si estamos hablando de profesiones en donde se requiere vender, por ejemplo, que te dedicas a las redes del mercadeo y estás tratando de buscar distribuidores o consumidores, o si eres un abogado y quieres más clientes, o si eres un coach y necesitas más clientes para atender, o si eres un quiropráctico, un médico, un odontólogo y necesitas más pacientes, pues tú puedes confeccionar una presentación de ventas, hacer una oferta irresistible para que la gente en últimas te termine comprando a ti o te termine llamando a pedir una cita o te termine tomando la acción que tú quieras, haciendo una presentación de esa oferta irresistible en una charla. Una charla. Sí, exacto. Es decir, muchas veces, por ejemplo, a uno lo invitan a dar una conferencia en una cámara de comercio o en la agremiación de la industria, etcétera, y a veces uno quiere hacer una venta pero no tiene ni idea cómo, así que por eso es importante tener esa habilidad. Digamos, eres un vendedor de seguros, ¿qué es mejor? ¿Venderle a una persona o venderle a todo un grupo de clientes objetivos? Correcto. Que te pueden comprar? El esfuerzo es el mismo, pero las estrategias son diferentes. Bueno, una cosa, Álvaro, antes de que sigas, un conferencista, porque muchas veces la gente da conferencias, pero las conferencias pues no se vende, entonces la retribución es que al final la gente se levanta y aplausos, etcétera, y eso no está mal, está muy bien, además porque por lo general estos conferencistas le pagan a uno por dar la conferencia. ¿Cuál es la diferencia entre
el conferencista que habla en público y el conferencista que vende en público? Bueno, son dos cosas completamente diferentes, o sea, y ambas son, por decirlo así, dos profesiones o dos habilidades dignas de todo respeto. Pero sí existe una diferencia muy grande porque conozco conferencistas que son muy buenos transformando incluso la vida de auditorios grandísimos, tienen un mensaje para compartir muy bueno, pero al final no venden porque no están preparados para vender, no saben cómo venderlos, les creen que es incompatible el vender con el transformar vidas. Entonces es una serie de cosas completamente diferentes. Cuando tú te formas para hablar, para vender, tienes una doble ventaja. Estás ayudando a transformar el mundo porque estás vendiendo tus productos, tus servicios, o estás vendiendo la idea de que se unan a tu movimiento, o que se unan a tu entidad de ánimos sin ánimo de lucro, pero al final estás haciendo un llamado a la acción, estás haciendo una venta. Y las buenas noticias es que existe una fórmula para ello. Es una fórmula bastante sencilla, que ha sido pues refinada por muchos y muchos tiempos. Pero la buena noticia del caso en este punto, Luis Eduardo, es que antes para nosotros hacer esa presentación teníamos que aparecer en un auditorio en vivo y nuestro grado de influencia estaba limitado a nuestras ciudades prácticamente. Pero hoy con internet podemos estar haciendo llegar ese mensaje, esa charla a través de hangouts, de teleseminarios, de seminarios virtuales. Las plataformas prácticamente puedo tener yo un auditorio de 10 o de 5 o 6, 7, 10 mil personas al mismo tiempo en diferentes rincones del mundo, donde yo les puedo estar haciendo esa oferta irresistible, siguiendo la fórmula de hablar para vender. Increíble, o sea, realmente esto es muy poderoso porque como el mundo ha cambiado, ya no solamente nosotros vivimos restringidos a un cuarto, un salón de 4 paredes, correcto, sino que ahora podemos hacerlo a través del mundo, pues la fórmula es la misma. O sea, básicamente lo que cambia es el vehículo o la plataforma en la que estamos usando, pero la fórmula es exactamente la misma para vender. Una pregunta, Álvaro. ¿Es incompatible hablar en público y vender en público? No, para nada, no es nada incompatible. De hecho, si tú ya dominas hablar en público, lo único que tienes que hacer es aprender la fórmula para incorporar la parte de ventas dentro de tu charla. Tienes una ventaja, claro. Tienes una ventaja en ese sentido, o incluso podría ser considerada en algunas ocasiones una desventaja si tienes que entrar a desaprender. O sea, eso ya depende de la mentalidad y del estatus actual de ese conferencista. Pero fíjate que es una fórmula, o sea, lo importante aquí es saber estructurar la charla, no es dar la charla. O sea, dar la charla, tú puedes ser el mejor conferencista del mundo, pero si no estás obedeciendo o siguiendo una fórmula que te organice y te estructure esa charla, no vas a tener todas las conversiones que tú quieres. Entonces existe una estructura que tú tienes que seguir paso a paso para poder hacer que esa presentación de ventas efectivamente convierta en ventas, o en clientes, o en pacientes, o en llamadas. Y esa es la parte que es realmente ventajosa de este sistema. Bueno, pero como le tenemos que dar algo a la gente que nos está viendo, yo sí te quiero sacar uno de esos secretos para que la gente pueda vender más cuando habla en público. ¿Cuál sería ese secreto mejor guardado, don Álvaro Mendoza? Bueno, hay 2 secretos grandes. El primer secreto grande es que tú tienes que conocer la audiencia a la cual estás tratando de vender. Eso es absolutamente clave y crucial, porque muchas veces yo veo que la gente comete el error de que le trata de llegar a todo el mundo y termina no vendiéndole a nadie. O sea, le está tratando de vender de todo a todo el mundo y termina vendiéndole nada a nadie. Entonces tú tienes que tener un mensaje a un público preciso, objetivo, que conozcas, que sepas cuál es su lenguaje, cómo llegarle, cuáles son los botones que los mueven, cuáles son las frustraciones. Esa parte es absolutamente clave y crucial. Pero lo segundo de una presentación es empezar por el final. Si tienes que empezar por el final en mente, es decir, ¿cuál es el resultado final que tú quieres obtener cuando termine la charla? Es decir, ¿qué es lo que vas a vender?
Entonces lo primero que tienes que estructurar es esa oferta. ¿Cuál es la oferta irresistible que le vas a hacer a la gente? Cuando tú sabes cuál es el resultado final, nos vamos en un proceso de reconstrucción inverso para ver cómo empezamos para llegar allá. Entonces fíjate, tú quieres llegar a B, al punto B, pues tienes que definir muy bien cuál es ese B, qué es lo que vas a ofrecer, cuál es tu oferta, y después te regresas para construir todo el camino para poder llegar de la A a la B. Esa es la parte absolutamente clave, porque muchas veces cuando uno no está acostumbrado a hablar para vender, empieza uno desde el comienzo y mira a ver cómo trata de llegar al final, pero no está hecho todo, no está estructurado de una forma que conduzca al resultado final que queremos obtener, que en últimas es cerrar una venta. Vender, básicamente. Álvaro, muchísimas gracias por tu consejo. Hablar para vender definitivamente es una habilidad que todos debemos de adquirir. Imagínate tú, por ejemplo, que te invitan un día a jugar bolos. ¿Qué preferirías tú? ¿Estar tumbando uno por uno o mandar una sola bola y tumbarlos todos de una sola vez? Eso es hablar para vender, poder tener un auditorio donde tienes una cantidad de personas a las cuales le puedes ofrecer tus productos o tus servicios. ¿Vas a seguir mandando la bola para tumbar uno por uno o quieres tumbarlos todos de una sola vez? Y un último tip, así que aquí consejo rápido. Cuando tú ya tienes estructurada una buena presentación de ventas, lo único que tú tienes que hacer es no inventarte charlas nuevas, sino llevar auditorio o público nuevo a esa charla que ya está convirtiendo. Esa es la estrategia del circo. Esa es la estrategia del La circo. estrategia del circo. Bueno, conocerás más si vas a hablarparavendermas.com. Así que solamente tienes que hacer clic aquí debajo de este video para que puedas conocer todos los detalles sobre cómo puedes aprender tú una de las habilidades mejor remuneradas de todos los tiempos: hablar para vender. Álvaro, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Luis Eduardo, muchas gracias. Todo un placer estar acá contigo, que tú también eres todo un experto hablando en público. Bueno, muchas gracias. Y ya sabes tú, si te gustó este video, deja un me gusta en Facebook, déjame tus comentarios en mi blog comoempezarunnegocio.com, pero sobre todo suscríbete aquí en mi canal de YouTube y te esperamos en hablarparavendermas.com.